Y siendo las 4 de la tarde, llega Coalición Senior. Tu voz es nuestra voz. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Oscar Bravo y les invito a quedarse con nosotros. Muy buenas tardes, amigas y amigos de este su programa Coalición Senior. El día de hoy vamos a iniciar una nueva sección. Estamos en el mes de marzo, a muy pocas semanas de un proceso sumamente importante para todos y cada uno de nosotros. Son las elecciones generales 2026. Vamos a elegir un partido de gobierno, un presidente o presidenta de la República, senadores y diputados. En ese sentido, hemos ido consultando cuáles de estos candidatos tiene como preocupación central o una de sus preocupaciones el tema de la vejez, el envejecimiento, las personas mayores. Nos hemos encontrado con el doctor Wilfredo Guzmán Jara. Wilfredo Guzmán Jara es abogado, politólogo, experto en legislación de las personas mayores, pero además de eso tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El abogado Wilfredo Guzmán ha sido presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú, la CONFENADIP. Además de eso, ha sido presidente de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad y ha sido además presidente del CONADIS, un espacio de decisión de gobierno. Por lo tanto, tiene experiencia no solamente de demanda de atención, sino de experiencia de gestión a las demandas de atención, en particular a las personas con discapacidad. Pero qué interesante que luego de esa valiosa experiencia y trayectoria, el doctor Guzmán ahora esté trabajando en tema de las políticas públicas y la legislación de las personas mayores. El doctor Guzmán participa por el partido Integridad Democrática. Él es candidato al Senado con el número 7. Integridad Democrática es el partido del cual forma parte y es candidato a senador con el número 7. Wilfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa y escuchamos tu propuesta acerca de una nueva legislación para las personas mayores. Cuéntanos, por favor, cuáles serían las más importantes y significativas diferencias con la legislación actual y cuáles serían, a tu entender y al entender del partido del que formas parte, Integridad Democrática, las prioridades que debiera tener el sector en relación a los derechos, a la atención a los derechos de la población adulta mayor, que es una población que crece cada día más y seguirá creciendo. Y por si acaso, seguramente lo sabes, significa aproximadamente el 20% de la población electoral del país. Bienvenido, Wilfredo, te escuchamos con atención. Hola Oscar, un gran gusto saludarte. Nos conocemos de larga data. Te he conocido fundamentalmente en tu gran tarea trabajando sobre el asunto del adulto mayor, también de voluntarios, y nos hemos encontrado en distintas oportunidades. Evidentemente, el país, como conoces y sabes, atraviesa momentos de enorme crisis de orden político, de credibilidad, y en este caso somos un partido nuevo, Integridad Democrática, liderado por el doctor Wolfgang Grosso, y sobre todo, Oscar, lo importante es que en nuestro plan de gobierno tenemos contenidos específicos en materia de adulto mayor y personas con discapacidad. Evidentemente, el escenario no es solo para criticar, hay que recoger los avances que han existido por tu labor, por la labor de muchas personas, adultas mayores, organizaciones. Creo que lo más importante es definir que sí, tenemos un orden estructural en el Estado en materia de discapacidad, el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables como el gran ente rector de las políticas, de los programas, de los servicios, pero entiendo
que ha diseminado exageradamente su función, el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, la Dirección de Familia y Comunidad y la Dirección del Adulto Mayor. En ellas distribuye una serie de funciones, Oscar, que no se cumplen, que no se implementan, donde la participación de la propia persona adulta mayor es piedra angular, pero en realidad no se está dando. Y tiene dos normas, el decreto legislativo 1098 que crea su reglamento de funciones, y hoy tenemos un nuevo reglamento, el decreto número 010-2023, que tiene muchos contenidos que no sería muy largo de comentar para atender a la persona adulta mayor. Y en esa línea estructural se encuentran también los gobiernos regionales, que lo que me sorprende, Oscar, que no tienen una instancia operativa, funcional, con recursos presupuestales, donde se atienda de manera diferenciada y especializada, como lo dice el reglamento de la ley del adulto mayor. No hay esa instancia, salvo un consejo regional del adulto mayor o mesas de trabajo que no son otra cosa de reuniones donde no se va a definir la actuación operativa, cómo atendemos al adulto mayor en la región. Y la propuesta nuestra es crear en la modificación de la Ley Orgánica de Resolución 27867 un ámbito, una unidad funcional con presupuesto, con personal para trabajar como autoridad jurisdiccional a nivel regional con las municipalidades. Ahora bien, por otra parte, reconoce esta ley orgánica de regionalización en el artículo 8 y 60 de que sus tareas funcionales son atender a las personas adultas mayores. Y para ello se creó la ley 3490 que tú conoces ampliamente, pero ¿qué encuentro? Que solamente la labor, casi todos los servicios, los programas están acumulados en el Ministerio de la Mujer. Y lo que debe suceder es trasladar las instancias subnacionales, porque ahí es donde se encuentra el ciudadano, ahí está el adulto mayor. Y el artículo 23 dice, creas el Consejo Regional del Adulto. Pero este consejo, me consta, Oscar, he visitado regiones, lo han creado con ordenanza y nunca se ha reunido el Consejo Regional, para nada. Ahora bien, tiene un reglamento también, el Decreto Supremo 024-2021 MIN, y entre otras cosas interesantes, importantes, que creo que no vienen desarrollando adecuadamente, es cómo abordamos el envejecimiento desde la perspectiva de la salud, qué protocolos, qué procedimientos ya existen en MINSA, porque está logrado MINSA, el Ministerio de la Mujer, para atender realmente, sobre todo, al adulto mayor en condición de abandono, que no tiene los recursos necesarios, de pobreza y pobreza extrema. Pero eso no significa abandonar al adulto mayor, que como sabes muchas veces por la familia también es abandonado, no se le permite desarrollarse. Pero más allá de la salud y de la atención prioritaria, especializada, diferenciada, ¿qué otro tema debemos ver? El asunto del empleo. Hoy tenemos 60 años, Oscar, y ya somos carga social. Ya nos apartan de la función pública, del servicio público en el ámbito privado, pasamos a ser inútiles. Eso es inadecuado. Tú sabes que de las culturas primigenias de este planeta, ¿qué se decía? No se usa ese término, se decía, el anciano es parte del consejo del pueblo, es el que con su experiencia conduce, ¿no? Y formula al pueblo cómo atender las cuestiones generales. ¿Cómo vamos a abandonar a nuestros adultos mayores con tanta experiencia, tanta capacidad, para justamente también estar en la alta función pública, seguramente prepararlos, y ahí vamos? Otro tema es la educación. ¿Dónde está el alfabetismo que debe dar el Ministerio de Educación para la persona adulta mayor que no sabe leer y escribir? ¿Cómo hacemos para los programas alternativos de educación donde esté el adulto mayor? En la norma está, pero ¿se cumple? ¿Existe? Eso es lo que me preocupa. Por eso te decía que hay que crear una unidad funcional en la Ley Orgánica de Regionalización de Personas Adultas Mayores. En el campo municipal, todos sabemos que existe el OSIAM, estos centros de intervención del adulto mayor. ¿Cuántos funcionan adecuadamente?
¿Cuántos? ¿Y quién está a cargo de su seguimiento, monitoreo? El Ministerio de la Mujer. Y te comento, la norma dice, el Ministerio de la Mujer coordina, dirige, ejecuta, evalúa, hace seguimiento, sanciona, registra. ¿Y dónde están esos registros? Nuestras organizaciones de personas adultas mayores, yo creo que desde nuestro partido vamos a procurar, en el caso de ser gobierno, potenciar en cada región a las organizaciones de personas con discapacidad que cumplan su rol y lo que me parece importantísimo, estimado Oscar, que hay que crear un Consejo Nacional de Atención al Adulto Mayor, un organismo adscrito, puede ser al Ministerio de la Mujer, puede ser al Consejo de Ministros, dirigido por una persona adulta mayor con el perfil en representación del presidente de la República y que tenga entre sus miembros al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Inclusión Social, a otros ámbitos como es salud también, al Ministerio de la Mujer, al IPD, es decir, al Consejo de Ministros, a Relaciones Exteriores, porque tú conoces, hay una convención sobre los derechos humanos de las personas adultas de la OEA del 2015 que el Perú ha aprobado con la resolución legislativa 30090 y la ha ratificado con el decreto supremo 094 de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿cómo es que toda esta vasta normativa, ese programa gratitud que tiene una categoría presupuestal 142 en economía y finanzas con 91 millones de soles, no se plasman en realidades? Encontramos adultos mayores en la calle, en abandono, en los pueblos, abandonados por la familia, esos que necesitan, y nuestros adultos mayores preparados, capacitados para estar en la función pública. No los tenemos dejar de lado. Pudieron haber cumplido 70 años, dice el Estado que después de los 70 te jubilan, pero podrían cumplir cargos de confianza. Hay 45.700 cargos de confianza en el Estado, en los gobiernos regionales, locales, en los ministerios, y ahí debemos colocar a esta gente que es valiosa, es importantísima para atender el tema del adulto mayor. Esas son, entre otras, nuestras propuestas, Oscar. Muy bien, Wilfredo, muchísimas gracias por los detalles y realmente nos generas algunas inquietudes, ¿no? Por ejemplo, hablas del tema del empleo, pero es bueno considerar, y tal vez la organización política de la que tú formas parte toma en cuenta, digamos, lo que se conoce como autoempleo, ¿no? Porque lo cierto es que en nuestro país más del 72% de la actividad laboral es de carácter informal, ¿no? Entonces, el empleo formal es escaso, casi la tercera parte o la cuarta parte nada más tiene acceso a ese tipo de empleo. Por otro lado, también mencionas lo de la jubilación. Solamente tienen acceso y derecho a la jubilación las personas que han trabajado en los regímenes regulares, formales, que son la minoría. También mencionaste el tema de la educación y ahí hiciste referencia a la alfabetización. Pero han pensado, ustedes están considerando que tanto en el campo de la educación, en el campo del trabajo, debiera reconocerse el valor de la experiencia, porque en este mundo Perú, del país y el de la región también, donde la informalidad es mayoritaria, tendría que darse valor a la experiencia de vida. Hablaste tú del Consejo de Ancianos en otras generaciones, en otras épocas de la historia universal, pero tal vez debiera en estos momentos reconocerse lo que la misma Ley General de Educación señala acerca de la educación comunitaria, que no certifica, pero sí califica, sí forma, sí educa, ¿no? Hay una serie de puestos, actividades, digamos, que no requieren una enseñanza necesariamente formal para ser un buen ebanista, un diseñador de muebles, un operador de computación, o un diseñador, ¿no? O un creador de ropa, un diseñador de ropa, de modas, ¿no? Tú seguramente has pasado por la misma experiencia en la educación básica regular. Se hablaba de formación laboral hace algunas décadas, algunos años, y ahora se habla de preparación para el trabajo, donde sobre todo en los colegios nacionales se formaba
en carpintería, electricidad y mecánica. Pero esto orientado más bien a ser un operario, un trabajador. En las condiciones de informalidad mayoritarias que existen en el país, esto es una condena a la pobreza. De la misma manera que vale la pena mencionar que los montos pensionarios, tanto en el régimen privado de las AFP como de la ONP, son una condena a la pobreza permanente. Por los montos que están entre 450 y 850, ahora han subido un poco más de 1000 según las últimas cifras, que pagan ambos regímenes. ¿Cómo así, digamos, estos cambios en la normativa que tú señalas, esta apelación que hay a los acuerdos, a lo que dispone la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos aprobada aquí en América, podrían contribuir, digamos, a plasmar a un nivel de mayor participación y mayor acceso a servicios y beneficios de la población adulta mayor y en relación a la salud, teniendo en cuenta que en el Perú no existe una facultad, una especialización, por ejemplo, en psicogerontología. No hay un especialista de psicología que haya trabajado, que haya sido formado regularmente en una universidad nacional para ver el tema del aspecto psicológico de las personas que vamos envejeciendo. De la misma manera, hasta hace poco había 150 o 200 geriatras para más de 4 millones de personas de 60 y más años. Entonces, ¿cómo atendemos a la salud de esa manera? Sí, como muy bien has mencionado, a través de los CIAM, por ejemplo, lo que más se practica son actividades de carácter recreativo, ocupacional, ¿no? Baile, tai chi, marinera, y no hay esas, como muy bien ha señalado también, esas oportunidades de formación y sobre todo de autoformación, ¿no? Este programa tiene una, un área denominada Universidad Comunitaria de las Personas Mayores, en ese marco precisamente de la educación comunitaria. Y habíamos conversado en algunas oportunidades con responsables del área de formación eh, básica, no regular o alternativa que se denomina, y habíamos hecho la referencia, ¿no? Que tendría que ser más alternativa que básica regular, porque está bien saber leer y escribir, pero de ahí hasta qué punto es necesario la formación en historia o geografía, nombres de ríos o cosas por el estilo, para una persona que tiene ya una importante experiencia de vida. Dinos por favor, Wilfredo, ¿cómo así el Partido Integridad Democrática y tu posición como experto en legislación podría aportar, digamos, para una mayor presencia y mayor acceso a servicios de la población adulta mayor? En primer lugar, Oscar, las cosas que has tocado con mucha puntualidad son esenciales, son temas de fondo. Y creo, para responder, que en el caso de tener la oportunidad que se me elija como senador nacional como el número 7 por Integridad Democrática, lo primero que hay que hacer es escuchar a la población adulta mayor, convocarlos y buscar soluciones conjuntas en las modificaciones normativas. Como te dije, el Gran Consejo Nacional de Atención a la Persona con Discapacidad. Tú has tocado puntos prácticos, directos, que corresponden a la realidad, a lo que vive el ciudadano adulto mayor. El tema del emprendimiento, has dicho bien, el 76,2% de la población vive en la informalidad. ¿Cómo logramos que los adultos mayores, a través del Ministerio de la Producción, tengan financiamiento de pequeñas y microempresas, de prepararlos como has conducido en arte, en oficios, en temas técnicos? A los 60 años no te pueden anular, puedes trabajar. Entonces, ¿qué requieren? Recursos financieros. ¿Dónde están? En el Ministerio de la Producción, en el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, y está en la ley del adulto mayor, en su reglamento. Pero nada de eso se implementa y eso es trascendente porque va a permitir que esta persona adulta mayor tenga recursos para seguir sobreviviendo dignamente, adecuadamente, pueda alimentarse, pueda tener vestido, pueda tener una vivienda. ¿Y quién no quiere ser, subvenir sus propias necesidades? Y claro, cuando llega el envejecimiento total, que es lo normal,
y ya no vamos a poder valernos por nosotros mismos. Tiene que haber una política de atención adecuada. Se hablan de los centros de residencia, de hogares para adultos mayores, en las municipalidades por ley, y que debe ser también administrado y dirigido por el Ministerio de la Mujer. ¿Dónde están esos centros? ¿Cuántos hay? ¿Realmente cumplen con ese papel que has tocado de atención médica, psicológica, cuando uno va entrando a esos ámbitos casi de la dependencia? Eso es fundamental, la medicación. ¿Cómo le hacemos llegar adecuadamente a la persona adulta mayor? Y has tocado algo que me parece importantísimo. En la norma dice sobre participación política y social de la persona adulta mayor. ¿Por qué los partidos políticos no tienen de estas organizaciones de bases sociales candidatos adultos mayores preparados, capacitados, que emanan del ámbito social? Yo Ujú. me comprometo a desarrollar normas en ese contexto. En la discapacidad lo hay en el ámbito de los tratados internacionales y leyes nacionales. Tiene que haberlo, el adulto mayor tiene que representarse, tiene que tener voz. Yo me Ujú. comprometo a ser el oído de ustedes y la voz, y ustedes tienen que ser mis ojos. Sabes que yo tengo una discapacidad visual Sí, total, así es. ceguera total. ¿Y quién va a identificar el problema visual de la calle? Usted, los adultos mayores. Lo que tiene que hacer un parlamentario es escuchar, entender, comprender, fiscalizar, legislar, ejercer control político y representar, pero no como he escuchado ahí publicidad. Abuelitos, abuelitas, te voy a No, representar. Eso es vergonzoso, es indigno. No, la persona adulta mayor no hay que tratarlo como un infantil. Al contrario, hay que tomar su experiencia tan valiosa, de manera que sí, coincido contigo, hay que atender fundamentalmente el campo económico, el campo social en la educación. Sí, hay que seguir preparando. No nos podemos. Wilfredo, discúlpame que te interrumpa, porque el tiempo aquí también es esclavizante, es muy riguroso. Hay una cuestión que es importante que mencionaste también y que existe, que son los consejos estos regionales, los consejos distritales de las personas adultas mayores. Pero sería bueno que hicieras un comentario, ¿qué te parece la integración de estos consejos, ¿no? Son 11, 12 integrantes, de los cuales 10 u 11 son representantes de instituciones públicas, de gobierno, y hay un representante de las organizaciones de personas mayores. ¿Pueden estos espacios, en esas condiciones, realmente establecer un diálogo, digamos, que lleve a acuerdos, que lleve a consensos, cuando todos sabemos que nadie piensa igual que el del costado, que hay corrientes de opinión? Las personas mayores no podemos ser una excepción. No puede haber una sola organización de personas mayores, de la misma manera que no hay un solo partido político. Están participando más de 30 organizaciones políticas. ¿Por qué no hay un mayor espacio de participación a las personas mayores? ¿Y por qué no hay un reconocimiento a los espacios de participación, de expresión de sus necesidades y demandas de las propias organizaciones de personas mayores, o facilidades, aliento para que éstas se reúnan y hagan escuchar su voz en medio de la heterogeneidad que pudieran también tener ellos de ideas, de posturas y de posiciones? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tu partido, tú como candidato, te comprometerías, te comprometes, digamos, a sumarte? Porque recordemos tu trayectoria. Tú has estado casi toda tu vida de ciudadano al frente, reclamando, demandando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y tendrías la oportunidad ahora de poder hacer algo desde el frente, desde el Estado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Oscar, siempre tú tocas temas bastante prácticos, realistas, es tu experiencia, evidentemente, y me ayudas a definir asuntos. La voz del adulto mayor tiene que ser tomada en cuenta, y evidentemente una persona en medio de tantos representantes del Estado no va a poder lograr torcer esa opinión que nos ven como nos ven como niños, como infantiles, donde ellos deciden. Oscar, me comprometo, realmente me comprometo, porque soy coautor de la ley de la discapacidad,
he trabajado en Naciones Unidas para que se dé una convención sobre los derechos de la persona. Me comprometo a que eso tiene que cambiar. En los Ujú. gobiernos regionales y locales debemos tener representantes adultos mayores de todas sus organizaciones. Hay que buscar que tengan poderes, que se inscriban y no se les puede apartar de ese derecho. Igualmente, todas las unidades funcionales que me comprometo a crear en los gobiernos regionales con norma deben ser dirigidas por personas adultas mayores, naturalmente con el Ujú. perfil correspondiente. Y vamos a trabajar para que en los CIAN también las personas que se dedican a ello tengan esa misma condición. Pero creo, Oscar, en la parte final, por los tiempos del programa, hay un compromiso total. Necesitamos, Oscar, un Consejo Nacional de Atención a la Persona con Discapacidad donde esté el representante del Atención a las personas presidente, mayores. sí, de adultos mayores, perdón, discúlpame, que donde esté el representante del presidente y tiene que ser una persona adulta mayor, y a ministerios que ya he indicado, como el de Trabajo, Salud, Educación, MIDIS, Mujer, etcétera, etcétera, Relaciones Exteriores, Producción, Comercio y Turismo, igual el Consejo de Ministros, Economía y Finanzas, y ahí se van a definir políticas. Hay una política nacional en materia de discapacidad, el Decreto Supremo 06/2021 del MIN, y funciona, y todos los servicios y los objetivos prioritarios normalmente están a cargo del MIN. No quiero ofender, criticar ácidamente, no funciona el MIN, no sucede acciones operativas concretas, no se trata de teoría, no se trata de ley. La gestión pública tiene tres ámbitos: la norma, la ley, para que todos cumplamos, no se cumple en materia de adulto mayor; el recurso humano, los servidores públicos, los funcionarios no funcionan adecuadamente. Necesitamos funcionarios y servidores expertos en adultos mayores, convoquemos adultos mayores comprometidos, y también campo presupuestal. Sin plata, tú no Así realizas es. ni políticas públicas ni servicios. Necesitamos la plata. Oscar, mi compromiso, integridad democrática, está en la cédula en el puesto 20. El doctor Wolfgang Grosso Costa, además de ex general de la FAB y ha trabajado 37 años en inteligencia, es un intelectual, es un magíster, es doctor, es catedrático, y he conversado con él y me ha dicho: mi especial compromiso con las personas adultas mayores. Vamos a trabajar por ello, está en nuestro plan de gobierno. Y bueno, a tu gran audiencia pedirle que, si ven conveniente, puedan favorecernos con su voto. Estamos con el número 7 para el Senado Nacional de Integridad Democrática. Las gracias, Oscar, los No, éxitos de siempre. Sé de tus tareas, conozco de tu trabajo y no tengo duda que estará seguro convocando a otros colegas por supuesto. hacia el Exacto. Parlamento. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Wilfredo Guzmán Jara, que es abogado, politólogo, experto en legislación de las personas mayores, forma parte del Partido Integridad Democrática y es candidato al Senado con el número 7. Así que, como él bien ha dicho, han escuchado sus propuestas. Este es el programa dedicado al proceso electoral de carácter inaugural. Esperamos tener la presencia de otros candidatos que tengan un nivel de interés y compromiso con la población adulta mayor directo, porque eso es lo que queremos ver y escuchar, voces de protagonistas. Muchísimas gracias, Wilfredo, éxitos en tu gestión, suerte para tu partido y que la ciudadanía decida. Es importante el voto informado de la organización política y de los candidatos. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta pronto. Muy bien, amigas y amigos, desde su programa Coalición Senior, continuando con la programación del día de hoy, tenemos la satisfacción de tener con nosotros a un experto en sostenibilidad de organizaciones de la sociedad civil y del voluntariado. Se trata nada más ni nada menos que de nuestro amigo y colega Carlos Madrid, con quien vamos a conversar. Él se encuentra en estos momentos en la Ciudad de México, México DF,
¿no? Y él tiene una serie de experiencias, recomendaciones que hacernos en relación no solamente a la sostenibilidad de nuestras instituciones, sino a los desafíos y oportunidades que nos plantea la celebración del Año Internacional de los Voluntarios. Pues de eso es lo que vamos a conversar precisamente. El año 2026 ha sido acordado por la Organización de las Naciones Unidas como el año de la celebración del voluntariado, de los voluntarios del mundo por los objetivos para los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Y qué más que el voluntariado en nuestro país pueda contribuir a superar esa enorme brecha, esa enorme desigualdad que nos caracteriza por décadas? La Comisión para América Latina. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuáles son las oportunidades que América Latina es la para un trabajo más inequitativa, más desigual, a nuestras autoridades? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el voluntariado de América Latina para avanzar en esa lucha contra la pobreza, para avanzar en esa búsqueda de superar las diferencias, las barreras que nos separan? Bienvenido, te escuchamos. Gracias, Oscar, por invitarme en este tema tan interesante y más ahora en este mundo un poco caótico. Ya ves la noticia de hoy, y yo creo que el voluntariado es un bálsamo para alcanzar la paz, ¿no? Yo creo que el hecho de ser voluntario pues refuerza el compromiso cívico, salvaguarda la inclusión social, incrementa y profundiza la solidaridad, que es el principio del voluntariado, y hace más sólidos los resultados de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que recordar un poco la historia, Oscar. Ya ves, en el 2015, 195 Estados miembros de la ONU deciden establecer estos objetivos de desarrollo sostenible como un compromiso de Estado, que es el principio que no lo debemos de olvidar, ¿no? Pero el Estado finalmente está compuesto por los ciudadanos, y yo creo que el voluntariado es una fuerza eh, invaluable para crear tejido social, para unirnos, para crear comunidades colaborativas y entre todos dejar un mundo mejor y modificar nuestra realidad en base a los 17 objetivos que son muy claros. Yo aconsejo que los veamos, que los leamos, porque cada objetivo, Oscar, tú bien sabes, tiene diferentes indicadores, y luego hay organizaciones que escogen 4 o 5, cuando en realidad debes de escoger 3, porque sobre todo va a haber que medirlos, va a haber que son objetivos medibles, donde cada país y a través de su sociedad civil, de la academia, de todo de la iniciativa privada, van a tener que rendir un informe ante la ONU de ver cómo se cumplieron. Creo Carlos, que... Dime. te decía que bien lo que decías de esto de medir, ¿no? Porque a veces se nos ha quedado mucho en la mente y en la actitud de gestión de las organizaciones, en particular de voluntariado, el hecho de que hace bien sin mirar aquí ni sin dar cuenta a nadie, ¿no? Y eso no está bien. Lo que tenemos que hacer es medir los impactos, los cambios, ¿no? Hacia dónde han ido los fondos, las inversiones que han hecho las empresas, los estados, los donantes, para generar esos cambios que precisamente el voluntariado se plantea como meta, como objetivo, como razón de ser. ¿Qué nos comentas al respecto? ¿Qué precisiones Mira, puedes sí, acerca de esta reflexión, por favor? yo he estado en esto muchos años, y yo creo que el voluntariado, que una organización tenga voluntarios, es un síntoma de transparencia. No creo que haya un voluntario que esté en una organización, Oscar, donde las cosas se hagan mal, donde haya corrupción, donde haya malversación de fondos, porque lo que más valioso tenemos como seres humanos es el tiempo. Don Manuel Arango aquí en México dijo que el tiempo nomás se va, es un activo que nomás se va, y el dinero va y viene, ¿no? Pero el tiempo, si tú lo das para una organización, yo creo que es muy importante. De hecho,
acá en México hay muchos indicadores de transparencia y un indicador de que una organización esté haciendo las cosas bien es el voluntariado. Igual en la responsabilidad social empresarial, las empresas que tienen voluntariado corporativo, ya hay muchos estudios, no vamos a hablar de eso ahorita, pues tienen mejor clima laboral, están más vinculados con su comunidad, tienen una filantropía estratégica, hay un retorno hacia al ambiente en el que están. Y yo creo que para mí el voluntariado es un sello de confianza, es una garantía de que tu trabajo en una organización de la sociedad civil está mejor hecho que en una que no lo tiene. Carlos, qué bien que menciones esto y que des estos detalles, porque a veces de uno u otro lado se considera, ¿no? Para las organizaciones, ponte de voluntariado, que normalmente, sobre todo comunitarios, que buscan recursos en las empresas para hacer sus intervenciones, se ve al voluntariado corporativo y la responsabilidad social empresarial no como un aliado, sino como una competencia, ¿no? De la misma manera, a veces en algunas oportunidades, desde el ámbito empresarial, se fijan las metas, se determinan los rumbos, las estrategias a desarrollar y no se considera la labor, la contribución o la fuerza que puede haber desde la propia comunidad y generar por ambos lados las condiciones para unir esfuerzos, ¿no? Estado, sociedad civil, empresa privada genera capital social, eso lo sabemos muy bien. ¿Qué comentarios puedes hacernos al respecto acerca de estas aparentes competencias que se dan en algunas oportunidades? Yo creo que tiene que ver mucho, Oscar, en la comunicación que haga la empresa y cómo también en la comunicación interna y la motivación que haya entre los empleados. Que muchas veces los empleados sienten que porque el jefe les dijo que lo hicieran, se ponen a hacer un voluntariado corporativo, pero no les despiertan y los motivan en lo más profundo de su ser humano como desarrollo y con el compromiso de que todos, independientemente que trabajes en una empresa o no, desde un niño, un joven, tú bien sabes que tú y yo hemos promovido mucho lo intergeneracional. Aquí no hay edades, aquí hay, todos debemos de dejar este planeta mejor de como lo encontramos. Es es un principio de fe, de desarrollo, de compromiso, ¿no? Pues yo creo que también siento que muchas veces las empresas no comunican bien a los empleados, sino que lo toman como un mandato o hay que ir porque nos lo dijo el jefe, hay que ir porque va el director, ¿no? Pero no han despertado el sentido humano. Igual pasa con el servicio social. Muchas veces no le comunican al estudiante que es una oportunidad que tiene de practicar la generosidad, sus estudios y ayudar a una organización y lo ven como un trámite. Tengo que cumplir 180 horas o 480 horas. Entonces yo creo que tiene que ver mucho en la comunicación. Ahí hay un tema muy interesante para trabajar en esto y que se permee el verdadero sentido del voluntariado. Carlos, es importante que recordemos el título que habíamos convenido para este diálogo o esta conversación, que es la celebración del Año Internacional de los Voluntarios para identificar desafíos y oportunidades, porque a veces lo que más se ve son las carencias, no tenemos esto, no tenemos aquello, vienen los lamentos y casi como un cruzarse de brazos porque no hay condiciones. Sin embargo, por la descripción que tú nos haces, sí hay las condiciones, sí hay los recursos. No los tendremos nosotros, pero los tiene el del frente, que tiene los mismos intereses, la misma vocación y en que eventualmente también tendrá la necesidad de los recursos que uno mismo tiene. ¿Cuáles cuáles podrían ser, bajo tu mirada, digamos, las recomendaciones para poder identificar oportunidades para unir esfuerzos, para generar esa sostenibilidad que tú promueves en cada una de tus intervenciones y en las Sí. experiencias de trabajo que desarrollas? Mira, yo creo que hay que tener
estrategia y táctica. Es decir, son 17 objetivos. No los podemos abarcar todos. Cada uno de nosotros tiene diferentes cualidades y estás en una realidad distinta. Entonces hay que ver esos objetivos y hay que estudiarlos, porque no nomás son 17 números o 17 iconos, ¿no? Hay que ver cuáles, que cada objetivo tiene diferentes aspectos y diferentes indicadores, y entonces enfocarnos a los que estén a nuestro alcance para que podamos medir en un sentido lo cuantitativo y cualitativo, las dos, no es numérico esto. El corazón no se puede medir el amor, no se puede medir la felicidad, la alegría, pero sí se puede medir cuántas personas ayudaste a que no tuvieran estuvieran una noche sin comer, ¿no? Con el hambre cero. Entonces, vean, eh, es como cuando estás en la orientación vocacional. No puedes escoger todas las carreras. Ujú. Hay que enfocarnos, ese es mi consejo, hay que enfocarnos a lo que nuestras facultades, nuestra realidad, nuestros recursos, las tres famosas tiempo, talento, recursos, el tesoro, a ver en cuáles de los 17 podemos hacer más, en cuáles nos podemos abocar más. Para eso hay todo un estudio. Yo aconsejo, sería una de las, porque veo que a veces acá en México hay organizaciones que escogen 7 y digo, no van a cumplir, no se puede cumplir, ¿no? Que desde el momento que tienen misiones también que son casi como poema. Debemos de cernir y definir nuestro, nuestra facultad de ser voluntarios, nuestro corazón. Todos tenemos límites, no nos po- y tú sabes que también lo hemos platicado en el voluntariado generacional, a lo mejor ya los adultos mayores no pueden cargar cajas, pero sí Claro. pueden repartir, pueden ayudar a repartir o pueden hacer las Contar, listas. claro, claro, cada uno, como hemos compartido en otras oportunidades, cada uno puede y debe hacer aquello que pueda y hacer. No se le puede pedir peras al olmo, de la misma manera a las personas, a las organizaciones, aquello que pueden hacer. Has dicho algo muy importante en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Y ocurre que a veces desde el voluntariado comunitario, sobre todo el no formal, el que responde es que es la respuesta asociativa, colectiva de la comunidad, ¿no? Sin mayor preparación teórica acerca de lo que es el voluntariado, sino una respuesta, cómo atender una carencia, una inundación, las casas que se cayeron o la pandemia en la época del COVID. La gente se une para cocinar, para preparar alimentos y supera una situación de crisis. Y coincidirás conmigo, Carlos, que en ese momento se está interviniendo en relación al objetivo de desarrollo, de educación, de equidad, de lucha contra la pobreza, de superación del hambre y cosas por el estilo. Pero sin embargo, la institución, la organización, el colectivo de personas no ha tenido la necesidad de hacer ese detalle, o sea, decir, a ver, ¿qué objetivos hay en el mundo? ¿Qué objetivos de desarrollo hay que atender para resolverlo? Lo que sería importante, por favor, Carlos, es que nos digas si coincide con lo que estamos planteando, de que desde la comunidad a veces las respuestas son a lo cercano, a lo inmediato. Y con esa respuesta a la necesidad inmediata se está aportando también a la superación de objetivos, que no es necesario conceptualizarlos, ¿no? O sea, si uno ve que falta comida, ya hace actividades para generación de alimentos. Si uno ve que no alcanzan las vacunas, ya hace actividades para sensibilizar, para atraer la atención. Estamos cumpliendo con objetivos de educación, de sensibilidad, de equidad, de salud, en fin, sin haberlo señalado como primera prioridad, porque la prioridad desde el voluntariado comunitario, desde la resiliencia comunitaria, precisamente está en responder a la necesidad inmediata, a lo que se plantea. ¿Es esto válido? ¿Qué comentario podrías hacernos tú al respecto, por favor? Bueno, sí, mira, definitivamente no son cajoncitos Ujú, donde un desastre toca a todos. ujú, Un desastre, pues como aquí, yo empecé con el temblor del 85,
toca a todos, o sea, tienes que actuar y no te vas a poner a pensar si es el 8, el 9 o el 10, ¿no? Sí, o sea, Ah, todo, un desastre se sobrepasa todo, es un caos mm, en lo que está pasando, o lo que está pasando ahorita en Gaza, los niños, hoy, ¿viste la escuela de niñas que tiraron que en Irán? Bueno, hay definitivamente que se pasa, aborda todos los temas. Yo me refiero a, que si no hablamos de desastre, cada uno en su realidad, los que estén en una organización, pues tienen una misión que cumplir mm, también. Hay misiones que no, la vida submarina no la van a tocar si estás ahí con niños con cáncer. Entonces, traten, a lo que me refiero es, lo que propicia ahora este año el voluntariado es que nos enfoquemos y tratemos de cumplir de alguna manera alguno. Lo grave, Oscar, es que es no estar en ninguno de los 17. Puedes estar en todos. Lo que no se vale como un ciudadano eh, del mundo, como un ser humano, que no estés en ninguno. Lo que no se permite es que no hagan nada, que no ajá. estés, es lo que Muy yo bien, creo. Carlos. Me parece muy interesante lo que señalas. Ya afirmaste hace un momento, comentaste acerca del voluntariado intergeneracional, que es la oportunidad que tenemos todos de intervenir independientemente de la edad que tengamos. ¿Cómo ves en América Latina esta posibilidad de fortalecer, sobre todo, por un lado, el reconocimiento a la participación solidaria de las personas mayores y, por otro lado, reconocer el valor educativo del voluntariado desde los primeros años de edad, de la vida de la persona, de la escolaridad? ¿Eh? ¿Qué comentarios nos puedes hacer luego de la Mira, experiencia que yo has sí vivido? creo que tenemos un gran terreno en el voluntariado de los adultos mayores. Mm, El hecho de que ya adelantaron la jubilación acá en México a los 60, de que las empresas no contratan a gente casi ya mayor de 50, pareciera que tener canas es un pecado, ¿sí? mm, Y la gente se retira y ya no la involucran porque también tenemos un exceso de jóvenes. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos, la sabiduría, la trayectoria de los adultos mayores es muy, muy, muy valiosa y siento que no se está aprovechando. Yo creo que hay médicos famosísimos que se jubilan y acaban viendo Netflix, nadie los llama, eh, o se ponen en sus casas encerrados como esperando el final. ya, No, 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 yo creo que ahí hay una gran valía en todos estos adultos mayores y que convivan con los jóvenes. Yo creo que esa es una manera. Ahí tenemos a la culturas orientales, los chinos, ellos viven con los abuelos, ya. ni siquiera se cuestionan. Si acá lo retiramos, y claro, al no estar involucrado, al no hacer ninguna tarea, al no hacer nada, pues envejeces más rápido. Y Carlos, nadie, lo que tú nos estás señalando entonces, que uno de los valores de la celebración del Año Internacional de los Voluntarios es no solamente contribuir al logro de estos ODS, sino además generar una conciencia de respeto, consideración y valoración de las diferentes generaciones para desarrollar esfuerzos conjuntos y la oportunidad de hacer esto la da precisamente el voluntariado. ¿Qué recomendación, qué detalle nos podrías dar práctico, mira, digamos, para llevar esto a la práctica? acá en México, no sé, en los demás países de América Latina, los órganos de gobierno, que llámense consejos, patronatos, mesas directivas, en todas necesitan patronos o consejeros. Y yo creo que ahí está una gran fuerza de los Ah, adultos mayores que los inviten a estos órganos, es un voluntariado de talento, sobre todo de sabiduría,
que son la cabeza de la organización de la sociedad civil, y en todas necesitan, ¿eh? Como que si nadie se quiere comprometer a hacer ese trabajo, y yo promuevo mucho eso, métanse a un órgano de gobierno. Si estás en un área de salud, invita a un doctor. Si estás en un museo, invita a un pintor grande, retirado, que ya no exponga porque ya su capacidad física no le da, pero invítalo, él trae todo ese conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que esa es una gran oportunidad acá en México, porque sí vemos la gran necesidad. Todas las organizaciones, Oscar, necesitan consejeros o patronos en los órganos de gobierno, que al final nuestras leyes de sociedad civil es ahí donde está la responsabilidad legal y fiscal de la organización. Yo creo que esa sabiduría es muy valiosa y se Carlos, puede tener. entonces la sabiduría, lo intergeneracional, los ODS partiendo desde la realidad concreta en la que se está viviendo, serían parte de las grandes oportunidades, ¿no? Que este año de celebración del voluntariado para el desarrollo sostenible nos brinda. Este es también el desafío, ¿no? De poder tender los puentes entre diferentes generaciones, entre diferentes sectores, Estado, sociedad civil, empresa privada. América Latina, Carlos, entonces tiene esa oportunidad. ¿Algún detalle, algún comentario, alguna actividad concreta que pudieras señalar tú como elemento, ¿no? Digamos, esto nos podría unir en una gran conversación, debate o incluso acción colectiva, comunitaria, ¿no? De los países de América Latina. Yo creo que sí, yo creo que está la data. Simplemente hay que ver en bases numéricas cómo están organizados nuestros voluntariados y nuestras organizaciones de la sociedad civil. Ayer precisamente, no, el jueves, perdón, ayudé a formar una mesa directiva de la Asociación de Procuradores de Fondos, y tenemos de todo: jóvenes, Ajá, no tan jóvenes, adultos mayores, retirados, fundadores. Y entonces, la verdad fue un resultado muy, muy interesante, y vamos a ser un ejemplo de que todos, y además hay una palabra clave: la inclusión. ajá, ¿cómo no? La inclusión incluye la edad. O Ajá. sea, no es Carlos, el color de la piel. así es. Y con lo que estás diciendo de la inclusión, te invito a una próxima conversación. Estamos llegando casi al término de esta reunión, porque la inclusión incluye, convoca, desafía a la incorporación de las personas con discapacidad también en estos espacios de intervención solidaria, comunitaria, intergeneracional, ¿no? Una intervención inclusiva que reconozca, que reconozca y promueva la contribución, el aporte, no solamente de todas las personas de todas las edades, sino de todas las condiciones. Así es de que, Carlos, te agradecemos la participación de estos primeros comentarios acerca del Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo para América Latina, y te invitamos, esperamos que tengas un tiempo próximamente para hablarnos, ¿no? De un voluntariado justamente por los Objetivos de Desarrollo Sostenible o para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de carácter inclusivo, donde las personas con discapacidad sean también protagonistas de este proceso que también y tan claramente nos has descrito. ¿Algún comentario final, Carlos, para No, terminar no, la... yo creo que tocaste un tema. Fui a la reunión hay una red aquí en México que se llama Confu, fui a su cena de gala, y definitivamente, y está una mujer con silla de ruedas que había ido a Bellas Artes y dijo: me encantó que los camerinos, las entradas al teatro, tengan siempre en la mente que si una persona con silla de ruedas, una persona ciega o una persona sorda, puedan ser parte del voluntariado, pues, con todas las garantías y con toda Ajá, la plenitud, ¿no? Yo creo que es una nueva manera de incluir a todos: adultos mayores, gente con discapacidad, porque luego no hay congruencia, Oscar. Hay organizaciones que se dedican a la discapacidad y no tienen ajá, ningún empleado con discapacidad, por ajá. ejemplo.
Muy bien, hablaremos de eso la próxima semana. Muchísimas gracias, Carlos, por De tu nada, Oscar. participación y estamos en contacto para una próxima reunión en el marco de la celebración del Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo. Gracias, Y hasta gracias por pronto. invitarme. Hasta luego. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde. Compartan el enlace y esperamos sus comentarios, noticias, sugerencias. Será hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias por su sintonía.